Wow, qué sorprendente, ¿verdad? Bueno, muchachos, agarren sus Biblias. ¿Tienen Biblias, muchachos? ¿No? Hoy es el día más bonito de su vida. Les vamos a regalar unas Biblias. ¿Vale? Al final las dedicamos. Este es un regalo para ti. Extiende la mano. Que Dios te bendiga. Prometo leerla. Dios te bendiga. Prometo leerla y traerla. Eso. Es que no hicimos la promesa, pero se lo olvida. Bueno, muchachos, pues es su obsequio, es el mejor obsequio que les pueden dar en toda su vida. Ahí hay palabras de vida eterna. Ojalá no la dejen de leer. ¿Sí? Y hoy lo vamos a ocupar. Bueno, estamos con la serie de la liberación bíblica, ¿verdad? 2 Corintios 7:1, ¿ya se lo aprendieron? Amados, a ver, busquen así rapidísimo. 2 Corintios 7:1. ¿No? Segunda, es primera, ¿vale? Sí, pero vas bien, ya vi que sí sabes buscar. 2 Corintios 7:1. Acuérdense que estamos en la serie de liberación bíblica del espíritu y de la carne. ¿Sí? Entonces, ese es el texto base. ¿Ya lo encontraron? Eso, 2 Corintios 7:1. Muy bien, puestos de pie. Así con voz fuerte, clarita y sin miedo. ¿Sí? Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien, pueden sentarse. Eso hay que aprendérselo de memoria. ¿Sí? Y la parte que vamos a ver hoy es cuando el miedo engaña a la fe. Ah, caray. Cuando el miedo engaña a la fe. ¿Se acuerdan el anterior estudio de qué trató, muchachos? A ver, ¿ustedes sí estudiaron? ¿De qué trató? De lo que se acuerden, hasta del chiste. ¿De qué? A ver, tú sí te acordaste. A ver, ¿de qué te acordaste? Eso, ¿alguien más se acuerda de algo? A ver, cuéntanos el chiste. ¿No? ¿Nadie? ¿Eutiquio? ¿No? Bueno. Ah, sí, cierto. A ver, ¿de qué? Ah, sí. A ver, ¿de qué? Eso. Bueno, miren. Hoy pongan atención porque les voy a preguntar el siguiente. ¿Sale? El tema, cuando el miedo engaña a la fe. Habíamos visto que la fe, que tener miedo es no tener fe. Que tener miedo es ser infiel, porque es falta de fe. ¿Verdad? Bueno, cuando el miedo engaña a la fe o cuando el miedo reemplaza a la fe. Si hay miedo, no podemos recibir el amor de Cristo. Si hay miedo, le llamamos mentiroso a Dios. Si hay miedo, le estamos diciendo que no confiamos en Dios. Si hay miedo, hay incredulidad. El miedo causa muchas enfermedades que son resultados de la ansiedad y la depresión. Los libros de medicina incluyen una lista de más de 40 enfermedades por miedo. Y hoy en día, el principal problema de esta época, de esta generación, es la depresión. Es un miedo a algo. Es el sentimiento de estar asustado porque algo va a pasar.
ni siquiera lo han visto, pero tienen miedo. Ni siquiera ha llegado, pero lo están esperando y tienen miedo. Por eso, el tema se llama Cuando el miedo reemplaza a la fe. Las escrituras nos muestran que el miedo está relacionado con la infidelidad, como lo habíamos visto. Falta de fe, que lleva a la incredulidad. Entonces el miedo es una forma de pecado. Ojo, el miedo es una forma de pecado porque hay incredulidad, hay falta de fe a Dios. Déjame decirte algo, y algo muy gráfico. Llega el mayor representante, sin ofender a nadie, el mayor representante de la fe a nivel mundial. La iglesia tradicional llega se llama papamóvil. Pero ese papamóvil tiene vidrios ¿qué? Blindados de un grosor muy chonchote. Aparte de eso, lleva guaruras alrededor y aparte de eso, vigilancia en auto y motocicleta enfrente y atrás. ¿A qué le teme? ¿Por qué tiene miedo? Cuando el miedo reemplaza a la fe. ¿Qué pasó, Se supone que es el que expone que hay que tener fe, que no hay que tener miedo. ¿Por qué entonces tanto miedo? ¿Por qué tanta protección? ¿Es el representante de la fe o no es el representante de la fe? Otro ejemplo, hoy en día, el presidente no quiere. Cuidado, porque dice que no teme. El que hace la justicia no tiene por qué temer. ¿Quién tiene más fe entonces? ¿El que se protege con milímetros de grosor así? ¿O el que anda sin ninguna protección? ¿Quién tiene más fe? Qué tremenda enseñanza es para nosotros eso el día de hoy. Muchachos, si tenemos miedo de cómo nos estamos protegiendo, ¿qué son esos cristales tan gruesos que hemos puesto alrededor de nosotros por miedo? A lo mejor puede ser la indiferencia, a lo mejor puede ser el rechazo, a lo mejor puede ser la soberbia, la vanagloria. ¿Qué es aquello que nos estamos protegiendo? Porque son síntomas de que tenemos problemas. Mucho cuidado. A lo mejor nos estamos rodeando de muchos cristales muy gruesos de miedo. ¡Qué tremendo! Apocalipsis 21:8 dice que los incrédulos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. ¡Wow! Apocalipsis 21:8 nos está diciendo que los incrédulos tienen como recompensa un lago de fuego. ¡Híjole! ¿Ya viste que por qué entonces el tener miedo, el tener falta de fe te lleva a la incredulidad y la incredulidad te lleva al lago de fuego? ¿Por qué? Porque es un pecado. ¿Crees o no crees? Hay que confiar.
A ver, vamos, lean juntos esa parte, Apocalipsis 21:8, fuerte. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Este es lo segundo. Wow. ¿Les habían hablado de esto? ¿Que hay una segunda muerte? Bueno, qué bueno. ¿Les habían hablado que los que no tienen fe irán al lago de fuego? ¿Les habían hablado que los que tienen miedo o son incrédulos irán al lago de fuego? ¿Pero qué tipo de fe estamos hablando? ¿A quién le debemos de tener fe? Ok, si ya reconocí que no tengo fe y que tengo miedo porque no tengo fe, ¿cuál es esa fe que me hace falta? ¿La fe intelectual? No. ¿La fe emocional? No. ¿La fe de voluntad? No. La fe verdadera y la que nos está hablando es la fe de Cristo. De Él proviene la fe, de Jesucristo. La penalidad por tener miedo o falta de fe es muy seria, lo acabamos de leer. Dios espera vernos vivir victoriosamente en su poder y dentro de sus propósitos. Por fe llegamos a la salvación y no por miedo. Efesios 2 del 8 al 10, ahí está la verdadera fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Ya lo encontraste? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. A ver, leando. Para que no digan que no le digan, no le cuenten, que les están inventando. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Leando porque yo no quiero ser un agorero espiritual ni un santero espiritual. Decirles mentiras o darles falsas esperanzas. ¿Qué dice? Adelante. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso. Ahora todos juntos. Muy bien. ¿Ya? 2 del 8 al 10. Ya los voy a sentar aparte para que les ayuden. A ver. ¿Ya? Eso. A ver, juntos. Ahora sí. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí. ¿El don de la fe de quién viene? De Dios. Esa es la fe que necesitamos para no ir al lago de fuego. Esa es la fe que nos salva del lago de fuego. Se es salvo por fe, pero la fe no está sola. Hay que actuar echando fuera el miedo. Cuando ya tenemos fe, ahora nos toca actuar. Señor, tú me vas a ayudar. Ahora hay que actuar. Porque con pura fe no va sola.
Voy a ir a buscar trabajo. Por fe, Señor, me acompaña. Voy a ir a pedir una oportunidad en el trabajo. Por fe, Señor, me acompaña. Voy a ir a la escuela y tengo que pasar. Por fe, Señor, tú me ayudas, me das la sabiduría en la escuela. Pero hay que actuar. Tengo que prepararme y dar lo mejor en el trabajo. Tengo que estudiar para pasar el examen. Y tengo que echarle ganas para terminar y graduarme. A ver, Santiago capítulo 2, versículo 17. Y si alguien más dice, Señor, quiero entregar mi vida a ti, transfórmame. Eso es fe, porque creo que la obra que hiciste en la cruz por mí, me salvaste de los pecados y me limpiaste. Eso es fe. Pero ahora es momento de actuar, arrepentirse, dejar de hacer todo lo malo que hacía y seguirlo a Él. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso. Entonces la fe tiene que ir junto con la acción, el actuar. ¿Sí? Es claro que somos responsables de vivir de una manera constante, avanzando con determinación hacia nuestro llamado en Jesucristo. Hechos 20:24 dice de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar Hechos 20:24, con tal de acabar mi carrera. Hechos capítulo 20, versículo 24. ¿Todos juntos? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar Eso. Es una carrera, muchachos. Y hay que terminarla. No es fácil. Cuando el corredor va en la pista, en unos cuantos minutos le empiezan a doler los músculos. Y entonces comienza a entrar la resistencia. Para eso entrenó mucho tiempo. Y solo así va a llegar a la línea de meta. Tener fe es una carrera de resistencia. Vas a tener problemas en la vida. Vas a tener altas y bajas en la vida. A veces vas a tener un día lluvioso, otros un día soleado. Pero al final, no hagas caso de todas estas pruebas. De ninguna cosa hago caso. Incluso tu misma vida cuando caigas enfermo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice la palabra de Dios. Con tal de acabar mi carrera con gozo, ¿que qué? Que recibí. ¿De quién? De Jesús, para testimonio del Evangelio de la gracia. No es fácil, pero sigamos adelante. Echa fuera el miedo y agárrate de la fe. El miedo provee la mejor forma de devorarte para el reino de Satanás. ¿Tienes miedo? Les estás abriendo una puerta a alguien para devorarte. El miedo dice que Dios ha perdido la batalla. El miedo dice que Satanás es el que reina. El miedo dice que Dios no tiene poder. ¿Es cierto eso? No. Echa fuera el temor. Porque Dios tiene poder y porque Dios ha ganado la batalla. El miedo y la fe funcionan de la misma manera. Ambos requieren que lo que se espera se cumpla.
vamos a ver una cita bien importante. ¿Por qué? Y ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué el miedo reemplaza a la fe? Hebreos. A ver, ¿saben dónde está? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver. ¿En dónde está esa parte de la Biblia? 11:1. 11.1. Muy bien. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver por qué el miedo y la fe funcionan de la misma manera. ¿Por qué el miedo reemplaza la fe a veces? A ver juntos, ¿cómo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas, hijo? ¿Qué estás esperando? ¿En quién tienes fe que va a llegar? ¿Sí? Él está esperando terminar sus estudios y tiene fe. Porque ni siquiera lo ha terminado, pero él por fe dice, espero terminar mis estudios. Pero no ha llegado ese momento, ni lo ha visto, pero tiene fe. Ni siquiera está graduándose con el título, pero tiene fe. Confía en que va a hacerlo. ¿En qué tienes fe, hija? Terminar sus estudios. Lo está esperando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tiene certeza de que va a llegar. La convicción de lo que no se ve. Tiene certeza que va a llegar y está convencida que lo va a ver. ¿En qué tienes fe? Ok, tiene fe que su trabajo se hace bien. ¿En qué tienes fe? Ella tiene fe en estar con sus papás. ¿En qué tiene fe? En que todo lo que hagamos se multiplique las cosas. ¿Ok? Tiene fe de bendición. ¿En qué tienes fe, hijo? Una fe en que voy a tener estudios. Eso. Tiene fe de eso. Tiene la certeza, tiene la convicción de lo que va a realizar. ¿En qué tienes fe? Tengo fe en que voy a terminar mi carrera, en que mi familia va a estar bien, en que gracias a ellos voy a poder salir adelante. Eso es seguridad. ¿En qué tienes fe? En que voy conforme al propósito de Dios y así mismo hablando también. En eso tiene fe. Muchachos, recuerden esta cita cuando tengan miedo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Digo hablar como del sur. Oye, pues. Pero miren, cuidado, porque esa fe puede ser reemplazada por miedo. Fíjense cómo va a sonar esta parte, ¿eh? Es pues el miedo o es pues el temor, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mucha gente tiene miedo de algo que no llega pero lo está esperando. Mucha gente tiene miedo de algo que no ve pero que está convencida de que va a suceder. ¿Se dieron cuenta cómo el miedo reemplaza a la fe?
trabajen en su fe. Pero hay algo mucho mayor. Cuando el miedo reemplaza a la fe salvífica. Dios no me va a perdonar. He hecho muchas cosas malas. Dios yo no me merezco que sea su hijo. No, la verdad no, mi familia me va a patear si yo creo en Dios, si sigo a Dios. Me va a sacar. Cuando la fe salvífica es, Señor, creo en ti, porque espero y ha llegado el momento. Y porque veo que tú has hecho la obra en mí. Te entrego mi vida. Voy en pos de ti, me niego a mí mismo, tomo tu cruz y te sigo. Que cuando tengan esa oportunidad de seguir a Cristo, que el miedo de seguirlo que sea reemplazado por la fe verdadera y que deseche ese miedo. No te confundas. El miedo quiere reemplazar el lugar de la fe. Donde hay miedo, no hay fe. Recuerda que Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? No su vecino, ni tampoco su compañero de parrandas, tampoco taxista. ¿Quién era Abraham en la Biblia? No era Abraham la puerta, no. No era nadie de ellos, no. ¿Quién era Abraham? Padre de una multitud. Ahí leanlo en su Biblia. Génesis. Abraham, ¿sí? Agradó a Dios porque tuvo fe sin cuestionamientos. Tuvo fe sin cuestionamientos. ¿Qué significa? Dios le dijo, agarra tu familia y vete. No cuestionó. ¿Pero de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? En el camino hay peligro, no. No dudó. Agarró, se levantó y se fue. Dios le dijo, vas a tener hijo, aunque su esposa era estéril. No dudó, tuvo hijo. Dios le dijo, ve y sacrifica a ese único hijo allá en el cerro y ofrécelo. No dudó. Para empezar, no dudó cuando ya era anciano y dijo que iba a tener hijo. Ya andaba chocheando. No dijo, Señor, ¿qué pasó? Ya estoy en las últimas, ya no la hago, ya no la levanto, ¿no? ¿Qué pasó? No, Señor, por favor. No dudó. Mi esposa ya no puede, Señor, ya está grande, ya la menopausia ya le llegó. No cuestionó y tuvo un hijo. Le dijeron, órale, sacrifica a ese hijo. No dijo, ay, Señor, es mi único hijo. Por favor, te sacrifico 1000 borregos. Hay 10,000 maneras de sacrificar, Señor. ¿No? ¿Por qué me pides a mi hijo? Agarró y llevó a su hijo y lo llevó. Y en el mismo momento que lo iba a sacrificar, Dios le proveyó el borrego. Por eso Abraham es considerado un hombre que agrada a Dios, porque tuvo fe sin cuestionamientos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios en tu vida? Hay que tener fe. No tengas miedo. Hay que tener fe. Hebreos 11:6, ahí mismo donde estaban. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Ah? A ver, ¿juntos? ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios que crea que es relacionado de los que El que se acerque a Dios crea que hay fe. Y que si tú le quieres agradar a Dios, necesitas tener fe. ¿Tienes a alguien enfermo en casa? Ten fe. Sea cual sea su voluntad, que sane o que no sane, tú debes de tener fe. Hay problemas en casa, tú debes de tener fe. Se resuelvan o no se resuelvan, ten fe, confía en que va a pasar algo bueno. ¿No tienes dinero para continuar estudiando? Ten fe. El que le haga falta sabiduría, dice la palabra, pídala. ¿Te cuesta trabajo memorizar, estudiar? No, ten fe. Hay problemas entre papás, ten fe que se van a arreglar. Alguien está en un vicio, ten fe que lo vas a dejar. Hay drogadicción, hay alcoholismo, hay depresión, hay intento de suicidio, ten fe y no va a pasar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero algo bien importante, ¿no has entregado tu vida a Cristo? Ten fe y síguelo. Entrégate a Él. Si alguno de aquí de ustedes dice, ¿sabes qué? Yo sí lo quiero seguir. Enséñame cómo hacerlo. Yo con mucho gusto lo hago. ¿Hay alguien aquí que quiera decir, sí? ¿Sabes qué? Yo tengo fe. No me importa el de al lado, el de enfrente. Yo quiero seguir a Dios. Ya me cansé de andar sin fe. Ya me cansé de ser infiel, de ser incrédulo. Quiero tener fe. Quiero ver esa parte donde Dios está hablando. Si hay alguien, con mucho gusto. Vamos a orar. Pónganse de pie. Mientras al fondo hay un canto, escúchenlo. Vamos a despedirnos. Padre, gracias por este momento de la comida espiritual. No permitas que el miedo reemplace la fe. Por favor, que aumenten su fe en ti. Y recordemos esa promesa que tú nos has hecho. En el amor no hay temor. Sino que el verdadero amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo te ruego que trabajes en sus corazones. Aumente su fe en ti, el único Salvador que puede transformar sus vidas y hacer la obra. Que se entreguen a ti, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdales. Que se den cuenta cómo trabajas, cómo los acompañas, cómo los cuidas, cómo les provees. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendice este lugar, a todos los muchachos, a todo el personal, a los que llegan. Amén.
tengan una semana excelente en el trabajo. Ahora pasamos a la comida material. En los atoles, los bolillos, tortillas, acá está la comida. ¿Vale? Hay un cucharón. Hay un cucharón. ¿Ese es el reloj ese? Sí. Ah, hay que buscar las pintas de la lucera. ¿También tenemos Eli? ¿Qué significa Eli? Dios mío, es una aclamación. Es mío. Eli. ¿Por qué no? Sí.